¿Estás luchando con una ansiedad que no puedes sacudir? ¿Sientes una carga espiritual o emocional constante, un peso que presiona hacia abajo, a menudo originario de las mismas personas que espera darle paz? Tal vez sea un nudo en su instinto antes de ciertas llamadas telefónicas, o una sensación de temor a anticipar reuniones familiares. Esto no es coincidencia. Tu espíritu está gritando. El enemigo de tu alma es magistral para usar la proximidad, incluso los lazos familiares, para plantar semillas de caos y prevenir los flowing Dios deseos para ti. Durante demasiado tiempo, muchos han sufrido en silencio, creyendo que el amor significa comportamientos tolerantes que, de hecho, están dañando activamente su caminar con Dios. Le han dicho que soportes, que mires hacia otro lado, que mantengan una falsa paz a expensas de tu verdadera paz, que se encuentra solo en Jesucristo. Pero estoy aquí para decirte que el cielo tiene una perspectiva diferente. Hay comportamientos, incluso de los más cercanos a usted, que la Biblia le enseña explícitamente que no debe tolerar. No se trata de rebelión. Se trata de obediencia radical y proteger el espacio sagrado que Dios ha creado dentro de ti. Estamos a punto de descubrir verdades sorprendentes, pero liberadoras, escondidas dentro de las páginas de la Biblia. Verdades que desafiarán todo lo que pensaste que sabías sobre las relaciones, el amor y el verdadero significado de la fe. Prepárese, porque el Señor está revelando caminos antiguos hacia la libertad. Es crucial comprender que el concepto de establecer límites, especialmente dentro de relaciones cercanas como la familia, puede sentirse contradictorio para muchos creyentes. Nos han enseñado, a veces correctamente, sobre la gracia, el perdón y el sufrimiento largo. Sin embargo, hay un equilibrio divino. La Biblia nos llama a amar incondicionalmente, sí, pero ese amor no requiere un comportamiento tolerante que trabaje activamente contra la salud espiritual y la paz que Dios pretende para nosotros. Tolerar tales patrones puede ser una forma de compromiso espiritual, permitiendo al enemigo un punto de apoyo en las áreas donde Dios desea soberanía. No se trata de no ser amoroso, se trata de ser sabio, exigente y, sobre todo, obediente al llamado de Dios para proteger su corazón. Proverbios 4:23. Tu corazón es el pozo de tu vida espiritual, el lugar donde reside el Espíritu de Dios. Permitir comportamientos persistentes y dañinos para penetrar y envenenar este espacio sagrado no es un acto de fe. Es un acto de negligencia sobre el templo del Espíritu Santo que eres. 1 Corintios 6, 19-20. Entonces, ¿cuáles son estos comportamientos? No son solo molestias menores o lapsos ocasionales en el juicio que requieren perdón y paciencia, que son aspectos vitales de la caminata cristiana. Estamos hablando de patrones persistentes, no arrepentidos y de drenaje espiritualmente. La primera categoría de comportamiento que la Biblia sugiere que no debemos tolerar es crítica constante, deshonra y falta de respeto. Mientras estamos llamados a recibir comentarios constructivos e incluso reconstruir de individuos piadosos, críticas persistentes y degradantes que derriban en lugar de acumularse, es espiritualmente corrosivo. La Biblia condena a hablar contra otros, Santiago 4:11, y destaca el poder de la lengua para el bien y el mal, Proverbios 18:21. Cuando alguien habla constantemente por su llamado, carácter o esfuerzos en la fe, no solo es doloroso, es un asalto a la identidad que Dios te ha dado en Jesucristo. Honrar a los padres es un comando, Efesios 6:2, pero incluso dentro de ese mandato, existe el entendimiento de que las relaciones deben fomentar la piedad, no obstaculizarla. Efesios 6:4 advierte a los padres que no provocan a sus hijos a la ira. El deshonor persistente, ya sea de padres, hermanos u otros, busca disminuir su valor y puede reducir su fe, haciéndole dudar de lo que Dios dice sobre usted. Tolerar un aluvión constante de negatividad y falta de respeto permite semillas de amargura, inseguridad y duda para arraigarse, ahogando el fruto del espíritu. Establecer un límite aquí, tal vez limitar la frecuencia o la duración de las interacciones, o afirmar claramente que dicho lenguaje es inaceptable y eliminarse de la conversación cuando ocurre, no es un desafío. Es una declaración que valoras la identidad que Jesucristo te ha dado más que la aprobación del hombre. Es un acto de fe, confiando en que Dios te sostendrá incluso si establecer este límite conduce al conflicto,
porque lo estás haciendo para proteger la paz que proporciona. Se trata de crear un espacio donde su espíritu pueda respirar y crecer, libre del peso constante del juicio injustificado. El segundo patrón de comportamiento al que la Biblia advierte fuertemente es manipulación y control. Esto no solo busca influencia. Es un esfuerzo estratégico para dominar las elecciones, las emociones o la voluntad de otra persona a través de la culpa, las amenazas, explícitas o implícitas, o la verdad distorsionada. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias contra ser esclavizados a otra cosa que no sea justicia a través de Jesucristo. Gálatas 5:1 declara: por la libertad Cristo nos ha liberado, mantenerse firmes, por lo tanto, y no se sometan nuevamente a un yugo de esclavitud. Si bien esto se refiere principalmente a la ley, el principio se aplica a cualquier fuerza que busque controlar su vida fuera del líder de Dios. La manipulación socava su libre albedrío y su capacidad para obedecer a Dios directamente. Intenta colocar la agenda o el miedo de otra persona por encima de la guía de Dios para su vida. Aquellos que manipulan a menudo arman las relaciones, la culpa o las obligaciones percibidas de mantenerlo atado a su voluntad. Esto ataca directamente su caminata espiritual, obstaculizando su capacidad de discernir la voz de Dios y seguir su camino con fe y confianza. Tolerar la manipulación crónica es permitir que otro ser humano interprete a Dios en tu vida, sustituyendo su control por la soberanía del Espíritu Santo. Establecer límites contra la manipulación puede parecer negarse a ser influido por viajes de culpa, apegarse a sus decisiones consideradas en oración, o limitar el acceso a personas que no pueden respetar su autonomía en Cristo. Es elegir responder a Dios solo para tu vida, en lugar de vivir bajo el pulgar del control humano. Este límite es esencial para cultivar una relación genuina con Dios, libre de interferencia, y vivir la libertad que Jesucristo murió para darle. Requiere coraje y una profunda confianza en la provisión y protección de Dios, lo que demuestra que su fe se coloca directamente en Él. El tercer tipo de comportamiento que exige un límite sagrado es deshonestidad y engaño crónicos. La confianza es la base de las relaciones saludables, y es doblemente en el cuerpo de Cristo e incluso dentro de las familias. La Biblia es inequívocamente clara sobre la importancia de la veracidad. Efesios 4:25 nos instruye a, por lo tanto, habiendo guardado la falsedad, que cada uno de ustedes hable la verdad con su vecino, porque somos miembros uno de los demás. Colosenses 3:9-10 nos dice que no nos mientamos el uno al otro, viendo que se han pospuesto al viejo yo con sus prácticas y que hayan puesto el nuevo ser, que se está renovando en conocimiento después de la imagen de su Creador. Dios mismo es verdad, y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vivir una vida de integridad y veracidad es fundamental para nuestro paseo con Dios. Cuando alguien se encuentra habitualmente, engaña o retiene la verdad para manipular o evitar la responsabilidad, crea un entorno de inestabilidad y evita una conexión genuina. Tolerar la deshonestidad crónica significa vivir en un estado de incertidumbre perpetua, cuestionando constantemente lo que es real. Esto erosiona la paz y hace que sea imposible construir una relación basada en el respeto mutuo y la confianza que requiere la comunión bíblica. También te obliga a una posición en la que puedes sentirte cómplice o tentado a adaptarte a la deshonestidad, comprometiendo tu propio compromiso con la verdad. Establecer un límite aquí significa negarse a participar o habilitar el engaño. Puede implicar abordar directamente la deshonestidad, indicando que no puede participar en interacciones donde la verdad se ignora constantemente o limita el nivel de confianza y vulnerabilidad que extiende. No se trata de exigir la perfección, pero negarse a normalizar o tolerar un patrón de falsedad que es condenado explícitamente por Dios y destruye el tejido mismo de la confianza. Protegerse del engaño persistente es un acto de fe en la verdad de Dios y una negativa a vivir en las tierras de sombras de las mentiras, que son herramientas del enemigo. El cuarto patrón que obstaculiza la paz y el crecimiento espiritual y garantiza un límite es siembra habitual de discordia o chismes. Proverbios 6, 16-19 enumera 7 cosas que el Señor odia, y entre ellos es uno que siembra la discordia entre los hermanos.
Romanos 1, 29-30 incluye gossips y calumnias, en una lista de comportamientos que caracterizan a aquellos que son hostiles a Dios. La discordia de chismes y siembras son toxinas espirituales. Venenan las relaciones, generan sospechas y fracturan la unidad que Jesucristo oró para que sus seguidores tenían. Juan 17:21. Aquellos que habitualmente participan en este comportamiento a menudo prosperan en conflicto y negatividad, difundiendo rumores, revelando confidencias o enfrentando a las personas entre sí. Permitirse ser un tablero de resonancia para chismes o tolerar a alguien constantemente hablando negativamente sobre los demás o agitar la lucha, inyecta negatividad y desunión en su propio espíritu y relaciones. Distrae del enfoque positivo del Evangelio y aflige al Espíritu Santo, que desea la paz y la unidad. Si bien hay momentos para la discusión apropiada de las preocupaciones con las partes relevantes o las autoridades, los chismes habituales y la siembra de discordia son patrones destructivos. Establecer un límite aquí significa negarse a escuchar o participar en chismes, cambiar el tema o afirmar claramente que no se siente cómodo discutiendo a otras personas de manera negativa. Esto protege su propio corazón y mente de ser contaminados por la negatividad y alinea sus conversaciones con el estándar bíblico de construir a otros. Efesios 4:29. Es un acto de fe que confía en Dios para manejar situaciones y convicciones entre los individuos, en lugar de depender de la manipulación humana a través del rumor. También demuestra respeto por los demás, defendiendo el principio de que incluso cuando está ausente, su dignidad debe ser protegida. Este límite es vital para mantener la pureza y la paz espirituales dentro de su propia alma y contribuir positivamente a la atmósfera espiritual que te rodea, honrando a Jesucristo. Finalmente, el quinto comportamiento que puede requerir establecer un límite sagrado es desprecio por las cosas espirituales o la burla de la fe. Mientras estamos llamados a amar a todos y compartir el Evangelio, incluso con aquellos que son resistentes, la Biblia advierte contra las perlas de casting antes de los cerdos. Matthew 7:6. Y señala que los maullidos desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbs 1:22. 9, 7, 8. Esto es distinto de un interrogatorio genuino o una investigación escéptica, que debe encontrarse con gracia y verdad bíblica. Estamos hablando de desprecio intencional e intencional persistente, ridículo o desdén dirigido a sus esfuerzos genuinos para vivir para Dios, su creencia en Jesucristo, su vida de oración o su compromiso con los principios bíblicos. Este comportamiento puede ser increíblemente desalentador y es una forma de guerra espiritual diseñada para hacerte sentir avergonzado de tu fe o dudar de tu viaje espiritual. Tolerar burla crónica o desprecio por los aspectos sagrados de su vida en Dios permite una influencia espiritual negativa y hostil en su espacio personal. Puede hacer que dude en rezar, leer la Biblia o compartir su corazón, sofocar efectivamente su expresión de fe y su conexión con Dios. Establecer un límite en este contexto no significa abandonar la esperanza de la salvación de la persona, pero podría significar limitar las discusiones sobre su fe con ellos, reducir la exposición a su burla, o afirmar claramente que no tolerará la falta de respeto hacia su relación con Jesucristo. Se trata de proteger los lugares tiernos de su fe del asalto deliberado. Requiere coraje y una profunda convicción en la verdad de la palabra de Dios, negándose a dejar que el desprecio humano disminuya el valor infinito de su relación con Él. Este límite es una declaración de que su lealtad es para Jesucristo y que protegerá la santidad de su vida espiritual, que finalmente está oculta con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Esto nos lleva al quinto comportamiento crítico que no debe ser tolerado, particularmente dentro de las relaciones que afirman ser construidas sobre el amor o la unidad cristiana. Abuso verbal y emocional normalizado. Este es quizás el más insidioso porque, como señala la descripción del tema, a menudo es una violencia silenciosa, que se vuelve tan arraigada que ya no se reconoce o desafía. Se esconde detrás de excusas como así son, no lo dicen, o incluso malinterpretaron los llamados para la paciencia y el perdón dentro de la iglesia. Este tipo de abuso interrumpe la dignidad de una persona, el sentido de autoestima
y en última instancia, su capacidad de vivir plenamente en la libertad que Jesucristo compró para ellos. El ejemplo de la esposa de Job, aunque un solo momento en su narrativa, Job 2:9, ilustra claramente el tipo de asalto verbal que puede convertirse en abuso normalizado en otros contextos. En su más profundo sufrimiento, habiendo perdido todo, incluida su salud, la respuesta de su esposa fue decirle que maldice a Dios y muera. Mientras nació de su propio dolor y dolor inmenso, sus palabras no fueron reconfortantes ni solidarios. Eran un ataque directo a su fe, instándolo a abandonar su confianza en Dios y renunciar a la esperanza por completo. Si este tipo de lenguaje destructivo e inductor de la desesperación fuera un patrón consistente, un aluvión constante de negatividad, humillación, acusaciones o intentos de controlar a través de la culpa y el miedo, se mueve más allá de un momento difícil y se convierte en una forma de abuso, emoción, y verbal continuo. El abuso verbal y emocional normalizado no siempre suena tan dramático como maldecir a Dios y morir. Puede ser sutil, críticas constantes disfrazadas de ayuda, sarcasmo que menosprecia sus esfuerzos, la iluminación de gas que le hace cuestionar su propia realidad y cordura, controlar el comportamiento enmascarado como cuidado o preocupación, invalidación de sus sentimientos, o un tratamiento silencioso utilizado como castigo. La clave es su naturaleza repetitiva y la forma en que se trata como un comportamiento aceptable o inevitable. Esta normalización hace que sea increíblemente difícil para la víctima incluso nombrar lo que está sucediendo. Pueden internalizar el abuso, creyendo que son el problema, o que esta es simplemente su suerte en la vida, tal vez incluso sancionada por una comprensión retorcida del deber religioso o la humildad. Pero la Biblia presenta constantemente una imagen de Dios que es amorosa, respetuosa, y llama a sus hijos a tratarse entre sí con amabilidad, compasión y verdad. Efesios 4:32, Colosenses 3:12-14. El verdadero amor bíblico no es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no mantiene ningún registro de errores. 1 Corintios 13:5. Se acumula, no derriba. Efesios 4:29. El abuso, por su propia naturaleza, es lo opuesto a esto. Derriba, controla, manipula y destruye. Tolerar el abuso normalizado en nombre de amor o unidad es un profundo malentendido de lo que significan esos términos en un contexto bíblico. Dios no nos llama a soportar pasivamente el comportamiento destructivo que daña nuestra mente, espíritu y cuerpo, que son templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. El impacto del abuso verbal y emocional normalizado en la fe de una persona puede ser devastador. La entrada negativa constante sobre el valor, las capacidades o las intenciones de uno puede erosionar la confianza y hacer que sea difícil creer las verdades positivas de la Biblia sobre quiénes son en Jesucristo. Si el abusador usa las Escrituras para justificar su comportamiento o controlar a la víctima, puede distorsionar su comprensión del carácter de Dios y su relación con Él. La víctima podría luchar con la oración, sentirse inaudita o indigna. Podrían distanciarse de Dios, sintiéndose demasiado rotos o avergonzados. Su capacidad para comprometerse con la Biblia puede verse afectada, ya que la voz del abusador anula la voz de verdad y afirmación de Dios. Este es un ataque directo en el núcleo de su fe y conexión con Jesucristo. Las aplicaciones erróneas de los conceptos bíblicos se usan con frecuencia para mantener a las personas atrapadas en ciclos abusivos. A menudo se cita el llamado a girar la otra mejilla, Mateo 5:39, pero esta enseñanza aborda represalias por insultos o injusticias menores, sin soportar daños sistemáticos y opresión. El mandato de Jesús era sobre superar la venganza, no permitir una maldad persistente. Del mismo modo, el concepto de sumisión, particularmente dentro del matrimonio, Efesios 5:22-24, se tuerza a exigir la obediencia al comportamiento destructivo. Sin embargo, la sumisión bíblica siempre se enmarca dentro del contexto del amor mutuo, el respeto y la sumisión a Dios. Nunca requiere someterse al pecado o al daño. Se llama a una esposa a someterse en cuanto al Señor,
no a un hombre abusivo que actúa en contra de la naturaleza y los mandamientos del Señor. El perdón, Mateo 6, 14, 15, también está armado, exigiendo que la víctima excusa el abuso continuo sin arrepentimiento o cambio del abusador. El perdón bíblico se trata de liberar la amargura y el deseo de venganza, pero no requiere abandonar los límites sabios o colocarse en peligro nuevamente. La verdadera reconciliación, que sigue al perdón, requiere arrepentimiento, responsabilidad y cambio de la parte ofensiva. Dios mismo requiere arrepentimiento para la reconciliación con la humanidad. Comprender que eres creado a la imagen de Dios, Génesis 1:27, te da dignidad y valor inherente. Dios te valora inmensamente. Si bien la Biblia nos llama a amar a los demás, también requiere sabiduría y protección contra aquellos que causarían daño. Proverbios 4:23, Mateo 10:16. Jesús mismo estableció límites. Se retiró de las multitudes que buscaban dañarlo, reprendió a los que hablaron erróneamente y gritó un comportamiento destructivo. Por ejemplo, Mateo 23. Establecer límites contra el abuso normalizado no es un fracaso de la fe. Es un acto de sabiduría, autoestima y reconociendo que Dios desea su floreciente, no su opresión continua. Es confiar en Dios navegar por la situación mientras toma medidas responsables para proteger la vida y el espíritu que le ha dado. Los pasos prácticos para abordar el abuso verbal y emocional normalizado implican primero reconocerlo y nombrarlo. Esto puede ser desafiante debido a su normalización, pero es crucial ver el comportamiento de lo que es, no solo peculiaridad de personalidad o estrés. Leer la Biblia y buscar un abogado de fuentes confiables y bíblicamente sólidas, pastores, consejeros, puede ayudar a aclarar qué es el comportamiento cristiano aceptable y lo que no. Comparando el comportamiento que está experimentando con el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, o la descripción del amor en 1 Corintios 13, puede ser esclarecedor. Establecer límites contra el abuso requiere una comunicación clara sobre qué comportamientos son inaceptables y cuáles serán las consecuencias si continúan. No se trata de controlar a la otra persona, sino de protegerse y negarse a participar en la dinámica destructiva. Por ejemplo, puede decir: no continuaré esta conversación si levanta la voz, me llamas nombres, me criticas constantemente. Me iré. Y luego debes seguir adelante. Las consecuencias pueden variar desde terminar una conversación, limitar el contacto, o, en casos severos, en los que no hay arrepentimiento o cambio, incluso la separación física para la seguridad. Este proceso requiere coraje y una profunda dependencia de Dios para la fuerza. Buscar apoyo también es vital. Los abusadores a menudo aíslan a sus víctimas. Conectarse con una comunidad de apoyo, ya sea un grupo pequeño saludable, amigos de confianza o un consejero con experiencia en dinámica de abuso, puede proporcionar afirmación, orientación y fuerza. Compartir su experiencia con alguien que entiende puede contrarrestar la iluminación de gas y las dudas que fomentan el abuso. Un consejero sabio puede ayudarlo a comprender la dinámica en juego y desarrollar estrategias basadas en principios bíblicos para protegerse y sanar. En última instancia, abordar el abuso verbal y emocional normalizado se trata de recuperar el espacio en su vida para la verdad y el amor de Dios para residir. Se trata de negarse a dejar que la narrativa del abusador te defina o dicte tu relación con Dios o Jesucristo. Es un acto de fe que Dios es capaz de traer curación y restauración, incluso a través del difícil entorno límite. Se trata de valorar a la persona que Dios te creó para ser y proteger la vida espiritual que te ha dado. Es un reconocimiento de que, si bien estamos llamados a amar y perdonar, no estamos llamados a ser felinos para el comportamiento destructivo. Jesucristo vino a liberar a los cautivos, y esto incluye la libertad de la esclavitud del abuso. Protegerse de este tipo de daño no es egoísta. Es una administración sabia de la vida que Dios te ha confiado, y una negativa a dejar que los patrones tóxicos extinguen la luz y el propósito que Dios ha colocado dentro de ti. Su relación con Dios es un espacio sagrado, y protegerla de la negatividad constante y la falta de respeto es esencial para la salud y el crecimiento espirituales. La Biblia proporciona el marco para relaciones saludables, enraizadas en respeto mutuo, amor
y honor por Dios. Cualquier dinámica de relación que viole constantemente estos principios, incluso si se normaliza por el hábito o la cultura, está obstaculizando el trabajo de Dios en su vida y debe abordarse. El poder de Dios está disponible para ayudarlo a navegar estas situaciones difíciles y mantenerse firme en verdad y gracia, negándose a tolerar comportamientos que socavan su fe y bienestar. El poder de Dios está disponible para ayudarlo a navegar estas situaciones difíciles y mantenerse firme en verdad y gracia, negándose a tolerar comportamientos que socavan su fe y bienestar. Establecer límites, especialmente con aquellos que están causando daño, no es un acto de rebelión contra el llamado bíblico al amor, sino a menudo un acto de amor profundo, tanto para usted como creación de Dios como, paradójicamente, para la otra persona al negarse a permitir su comportamiento destructivo. Permitir que los patrones nocivos continúen sin control pueden verse en realidad como un mal servicio, ya que permite al individuo persistir de manera que desagraden a Dios y perjudicial para su propio estado espiritual. La Biblia nos llama a caminar con sabiduría, y la sabiduría dicta que nos protegemos a nosotros mismos y a nuestras familias del daño. Proverbios 4:23 nos advierte a sobre todo, proteja su corazón, porque todo lo que haces fluye de él. Esta guardia del corazón implica necesariamente crear espacio libre de negatividad, crítica y abuso consistentes que puedan corromper y dañar la vida interior donde reside la fe. Algunos pueden argumentar que Jesucristo nos llamó al amor incondicional y al perdón, lo que implica que los límites son contrarios a esta enseñanza. Sin embargo, un estudio cuidadoso de la Biblia revela que el amor bíblico no es la tolerancia pasiva del pecado o el daño. Amor verdadero, como se describe en 1 Corintios 13, se regocija con la verdad. Esto significa que el amor confronta la falsedad y la injusticia. Jesús mismo estableció límites claros. Se retiró de las multitudes drenando, Marcos 1:35, se enfrentó a la hipocresía y al pecado directamente, Mateo 23, y no se permitió ser manipulado o controlado por las expectativas de otros, Juan 6:15. Sus acciones demuestran que confrontar el pecado y establecer límites personales no son incompatibles con el amor divino. De hecho, a menudo son expresiones necesarias, destinadas a promover el arrepentimiento y la justicia. Además, la Biblia enseña sobre la responsabilidad dentro de la comunidad de fe. Mateo 18:15-17 proporciona un proceso para confrontar a un hermano o hermana pecado. Si bien este pasaje trata principalmente del pecado dentro de la iglesia, el principio de abordar el comportamiento dañino en lugar de ignorarlo es aplicable más ampliamente. El silencio y la resistencia pasiva frente al daño persistente no se alineen con el mandato bíblico de decir la verdad en el amor. Efesios 4:15. A veces, establecer un límite es el primer paso necesario para confrontar el daño, crear una pausa o distancia que pueda permitir la reflexión o al menos proteger al que se daña. No se trata de castigar a la otra persona, sino de salvaguardar el propio bienestar y relación con Dios. Negarse a dejar que el pecado de otra persona se convierta en una fuente de carga espiritual y emocional continua. El principio de separación de las influencias impíos también está presente en la Biblia. 2 Corintios 6, 14, 18 habla poderosamente sobre no ser unidos junto con los incrédulos y separarse de lo que es inmundo. Si bien esto aborda principalmente la unidad y la asociación espiritual, el principio subyacente se aplica a las relaciones que se caracterizan constantemente por comportamientos contrarios a la voluntad de Dios, comportamientos como malicia, ira y abuso verbal, que los Efesios 4:31 nos dicen que ardemos. Mantener conexiones cercanas y permeables con personas que constantemente participan en una conducta tan dañina, hacen que sea increíblemente difícil vivir una vida agradable a Dios y cultivar el fruto del Espíritu. Establecer límites en estas situaciones es un acto de obediencia a Dios, un compromiso para perseguir la santidad y la paz, y una forma de crear un espacio donde la fe puede florecer sin oposición o daño constante. Considere el impacto del estrés crónico y el dolor emocional en su capacidad para servir a Dios y cumplir con su propósito. Hebreos 12.
Uno habla de dejar a un lado cada peso y el pecado que se aferra tanto, que podemos correr con resistencia, que la carrera se precede ante nosotros. La exposición persistente a la dinámica de la relación nociva es un peso significativo y a veces la única forma de dejarla a un lado es establecer límites claros y firmes. No se trata de ser implacable. El perdón es una orden de Dios que libera usted de la carga de la amargura. Pero el perdón no requiere permanecer en una relación en la que te dañen continuamente o donde tu salud espiritual y emocional está constantemente bajo ataque. El perdón es una postura del corazón, liberando al delincuente a la justicia y la misericordia de Dios, mientras que establecer límites es una acción práctica tomada para garantizar la seguridad y el bienestar presentes y futuros. Confiar en Dios, con el resultado de establecer límites, es un paso significativo de fe. Requiere creer que Dios es soberano y capaz de trabajar todo para siempre, incluso si el resultado inmediato es emociones difíciles, conflictos o la disolución de una relación. Se inclina en la verdad de que el plan de Dios para ti es de esperanza y floreciente, Jeremías 29:11, no un sufrimiento perpetuo bajo el peso del pecado de otro. La Biblia está llena de relatos de individuos que tuvieron que separarse de situaciones dañinas o personas para seguir el llamado de Dios o protegerse a sí mismos y a sus familias. Por ejemplo, Abraham se separó del lote en Génesis 13. Pablo finalmente necesita separarse de ciertos compañeros, cuyos comportamiento no estaba alineando con el trabajo del Evangelio. Estos no fueron actos de malicia, sino que a menudo los pasos necesarios para avanzar en la fe y la obediencia. Establecer límites arraigados en principios bíblicos también es un acto de administración sobre la vida, la salud y los recursos que Dios le ha dado. Su energía emocional, claridad mental y salud física son dones de Dios, destinados a ser utilizados para su gloria. Permitir que sean constantemente agotados y dañados por interacciones tóxicas es una mala administración. Proteger estos aspectos de ti mismo a través de los límites apropiados es una forma de honrar a Dios con tu cuerpo y mente, que son templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19-20. Se trata de tomar decisiones conscientes que se alineen con el valor que Dios le da, un valor demostrado por el sacrificio de Jesucristo. Además, establecer límites puede ser un testigo poderoso. Demuestra que seguir a Jesucristo no significa ser una víctima pasiva o tolerar un comportamiento dañino. Muestra que la fe faculta a las personas para defender la verdad y la justicia, incluso cuando es difícil. Puede modelar una dinámica de relación saludable para los demás y desafiar el status quo en familias o comunidades donde los patrones nocivos se han normalizado. Este tipo de postura valiente, empoderada por el Espíritu Santo y guiado por la Biblia, puede traer gloria a Dios y potencialmente abrir la puerta para la curación y el cambio, tanto para que el individuo establezca el límite y, con suerte, para el que el comportamiento requería el límite. Es vital recordar que establecer límites es a menudo un proceso, no un evento único. Puede requerir ajustar los límites a lo largo del tiempo, a medida que cambian las circunstancias o a medida que cambia el comportamiento de la otra persona. Requiere una dependencia constante de Dios para la sabiduría, la fuerza y el discernimiento. Santiago 1:5. Está caminando por la fe, no por la vista, confiando en que Dios está guiando sus pasos incluso cuando el camino no es claro o doloroso. La Biblia nos asegura que Dios es nuestro refugio y fuerza, una ayuda siempre presente en problemas. Salmo 46:1. Esta promesa es particularmente relevante al navegar los desafíos emocionales y espirituales de establecer y mantener los límites necesarios. Apreciarse a Dios en oración y buscar orientación de su palabra son componentes indispensables de este proceso. Comprender que Dios es la última fuente de justicia proporciona consuelo y fuerza al establecer límites. No somos responsables de cambiar a la otra persona. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es vivir de acuerdo con la verdad de Dios y protegernos a nosotros mismos y a nuestra capacidad de servirle de manera efectiva. Colocar el resultado en manos de Dios nos permite establecer límites sin ser consumidos por la culpa o el miedo a represalias, sabiendo que Dios ve todo y finalmente provocará sus propósitos.
Esta confianza en la soberanía de Dios nos permite actuar con gracia y firmeza, motivada por el amor y la verdad, en lugar de la ira o la amargura. Refuerza la idea de que este proceso no se trata únicamente de preservación personal, sino de alinear la vida y las relaciones con los principios establecidos en la Biblia, principios diseñados para el florecimiento humano bajo Dios. La realidad es que no todos responderán positivamente a los límites. Algunas personas pueden aumentar su comportamiento nocivo, sentirse amenazado o rechazado. Es por eso que buscar apoyo, ya sea de un consejo sabio, un amigo de confianza arraigado en la fe, o un profesional que entiende los principios bíblicos, a menudo es crucial. El viaje de establecer y mantener los límites puede ser aislar, pero Dios tiene la intención de que vivamos en la comunidad y tengamos las cargas de los demás. Gálatas 6:2. Compartir sus luchas y buscar orientación de aquellos que pueden ofrecer una perspectiva piadosa es un acto de humildad y sabiduría, aprovechando la fuerza y la sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo. La Biblia fomenta el apoyo mutuo y la responsabilidad, que son invaluables al navegar por dinámica de relación compleja y la necesidad de límites. Además, comprender el concepto de arrepentimiento en la Biblia es clave para comprender la posibilidad de restaurar las relaciones después de que se hayan establecido los límites. La verdadera reconciliación a menudo requiere un arrepentimiento genuino y un cambio en el comportamiento de la persona que estaba causando daño. Los límites a veces pueden servir como catalizador para esto, creando consecuencias que resaltan la necesidad de cambio. Sin embargo, si no hay arrepentimiento o cambio, mantener los límites a menudo es necesario para la seguridad y la salud de la persona que estaba siendo dañada. Esto no es una falta de fe en la capacidad de Dios para cambiar los corazones, sino un reconocimiento de la realidad actual y la necesidad de protegerse mientras continúa orando por la otra persona. Jesucristo ofreció perdón libremente, pero también llamó a las personas a arrepentirse y cambiar sus caminos. La justificación para los límites no se encuentra en un solo verso que nos ordene establecer límites, sino en los temas y principios generales de la Biblia, el llamado a la santidad, el mandato de amar sabiamente, la importancia de la verdad y la justicia, el valor que Dios pone en los individuos y la necesidad de protegerse de las malas y las influencias perjudiciales. Es una síntesis de varias enseñanzas bíblicas que cuando se aplican a las complejidades de las relaciones humanas, particularmente las marcadas por un comportamiento dañino, apuntan hacia la necesidad y la piedad de establecer límites. Esta perspectiva permite a los creyentes ir más allá de una mentalidad pasiva o de víctima y tomar medidas proactivas, guiadas por la fe y la sabiduría de la palabra de Dios, para cultivar relaciones que honran a Dios y que conducen al crecimiento espiritual. El acto de establecer límites es una afirmación de su dignidad y valor dado por Dios. Rechaza la noción de que debes tolerar la falta de respeto o el abuso para ser considerado amoroso o cristiano. Se alinea con la verdad bíblica de que somos creados a imagen de Dios y que somos dignos de ser tratados con amabilidad, respeto y verdad. Cuando alguien viola constantemente estos principios fundamentales en sus interacciones con usted, establecer un límite es una forma de decir: esto no es aceptable de acuerdo con el estándar de amor y respeto que Dios nos llama, y no participaré en una dinámica que socava mi bienestar o mi relación con Dios. Esto requiere coraje, que es un don del Espíritu Santo. Es importante distinguir entre perdonar a alguien y confiar en él. El perdón es una postura cardíaca ordenada por Dios. La confianza se obtiene a través de un comportamiento consistente y confiable. Establecer límites a menudo implica ajustar el nivel de confianza y acceso que otorgamos a las personas que han demostrado un comportamiento no confiable o dañino. Esta es una aplicación práctica de la sabiduría, no un fracaso de la fe. La Biblia nos instruye a ser tan astutos como las serpientes y tan inocentes como las palomas. Mateo 10:16. Esto implica una necesidad de discernimiento y medidas de protección cuando se trata de situaciones difíciles o dañinas. Por lo tanto, establecer límites no se trata de retener el amor, sino de redefinir cómo se expresa y recibe el amor dentro de una relación. Se trata de establecer expectativas claras basadas en principios bíblicos
y tomar medidas cuando esas expectativas se violan constantemente. Es un componente esencial para perseguir la paz y la santidad, sin la cual, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Vivir en un estado constante de caos, miedo o angustia emocional debido a la falta de límites hace que sea increíblemente difícil seguir la paz y centrarse en su caminar con Dios. Muchas personas dentro de las comunidades de fe han luchado con el concepto de límites. A menudo se les enseña que conceptos como girar la otra mejilla significan tolerar todas las formas de maltrato. Sin embargo, una inmersión más profunda en la Biblia revela una comprensión más matizada de las enseñanzas y acciones de Jesucristo. Se enfrentó al mal, protegió a los vulnerables y no se permitió ser explotado o controlado. Su ejemplo proporciona una plantilla para afirmar la verdad y la justicia, incluso cuando implica desafiar la dinámica de la relación existente. Esto desafía la idea de que el amor cristiano requiere aceptación pasiva del comportamiento dañino. En cambio, requiere buscar activamente lo que es bueno y correcto, lo que a veces significa establecer límites. El proceso de establecer límites puede iluminar áreas en nuestras propias vidas donde podemos tener patrones no saludables o donde necesitamos crecer en asertividad, enraizados en la verdad bíblica. Es un viaje de aprender a confiar más profundamente en Dios para la fuerza y la validación, en lugar de buscar la aprobación de otros, especialmente aquellos cuyo comportamiento está causando daño. Requiere que fundamos nuestra identidad y valor en quien Dios dice que somos, no en cómo nos tratan los demás. Esta dependencia de Dios y su palabra es la base sobre la cual se construyen y mantienen los límites saludables. Es un acto de fe en curso, confiando en que Dios está trabajando todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Romper patrones generacionales de abuso o dinámica de relación no saludable a menudo comienza con una persona que tiene el coraje, facultado por Dios, para decir suficiente y establecer límites nuevos y saludables basados en principios bíblicos. Este puede ser un proceso doloroso y desafiante, pero es vital para crear un futuro más saludable, no solo para uno mismo, sino potencialmente para las generaciones futuras. La Biblia habla de las consecuencias de los pecados de los padres que se visitan a los niños, Éxodo 20:5, pero también habla de la posibilidad de romper estos ciclos a través del arrepentimiento y la obediencia a Dios, Ezequiel 18. Establecer límites es un paso práctico para romper estos patrones nocivos y establecer un legado de salud y piedad. Finalmente, ver la configuración de límites a través de la lente del carácter de Dios es útil. Dios mismo tiene límites. Es santo, y hay acciones y actitudes que son contrarias a su naturaleza y que no serán toleradas en su presencia sin arrepentimiento. Él establece consecuencias para el pecado. Si bien no somos Dios y no ejercemos su máxima autoridad, entendemos que el concepto de límites y consecuencias se origina con un Dios santo y amoroso. Puede afirmar la legitimidad y la necesidad de los límites en nuestras propias vidas y relaciones, particularmente cuando se trata de comportamiento que es perjudicial y contrario a sus mandamientos. Esta comprensión fortalece nuestra fe y resolución de implementar los cambios necesarios guiados por la sabiduría que se encuentra en la Biblia y la presencia de poder de Jesucristo. Esta comprensión fortalece nuestra fe y resolución de implementar los cambios necesarios guiados por la sabiduría que se encuentra en la Biblia y la presencia de poder de Jesucristo. Vivir de acuerdo con los principios de Dios a menudo requiere navegar paisajes relacionales complejos, particularmente dentro de las familias. El llamado a buscar la paz con todas las personas, tanto como depende de ti, que se encuentra en Romanos 12:18, es una poderosa directiva, pero que debe entenderse dentro de su contexto. Este versículo no coloca una carga imposible sobre nosotros para forzar la paz donde otros la rechazan, ni exige que sacrifiquemos nuestra seguridad o bienestar en aras de mantener el contacto con aquellos que causan daños persistentes. En cambio, destaca nuestra responsabilidad, extender la gracia, perdonar y ser una fuente de paz en nuestras propias acciones, independientemente de cómo otros elijan comportarse. Esto nos lleva a la distinción crucial entre perdón y reconciliación. La Biblia nos ordena que perdonemos a los que nos equivocan,
así como Dios a través de Jesucristo nos ha perdonado nuestra vasta deuda. Efesios 4:32, Colosenses 3:13. El perdón es un imperativo divino y un paso necesario para nuestra propia salud espiritual y emocional. Es un acto de liberar al delincuente de la deuda que nos deben por el daño causado. Es una elección dejar de lado la amargura, el resentimiento y el deseo de venganza. Este acto de perdón es posible por la gracia de Dios que trabaja en nuestros corazones. A menudo requerir una fe significativa para lograr, especialmente cuando las heridas son profundas. Sin embargo, el perdón es principalmente un proceso interno, liberando al que fue perjudicado de la esclavitud de aferrarse al delito. No requiere necesariamente la participación de la otra persona o incluso su reconocimiento del daño hecho. La reconciliación, por otro lado, es una restauración de la relación, una reconstrucción de la confianza y la intimidad. La Biblia ciertamente fomenta la reconciliación, Mateo 5, 23-24, pero requiere la participación de ambas partes. La reconciliación genuina requiere el arrepentimiento de quien causó daño, alejándose del comportamiento hiriente y un compromiso con el cambio. Requiere humildad y voluntad de reconstruir la confianza con el tiempo. Si la parte infractora no se arrepiente, continúa el comportamiento dañino o no está dispuesto a reconocer el impacto de sus acciones, la reconciliación en el sentido de restaurar una relación cercana puede no ser posible o incluso saludable. La sabiduría que se encuentra en la Biblia nos ayuda a discernir estas situaciones. Nuestra curación y paz no dependen de la voluntad de la otra persona para reconciliarse o cambiar. Este es un punto crítico a menudo mal entendido, lo que lleva a las personas a creer que de alguna manera están fallando si una relación no puede ser completamente restaurada. La verdad es que la curación a menudo significa avanzar, como se enfatiza en Filipenses 3:13, que habla de olvidar lo que está detrás y esforzarse hacia lo que está por delante. Este movimiento hacia adelante es esencial. Significa que si bien perdonamos el pasado, no estamos obligados a volver a la dinámica o las relaciones que nos causaron dolor, especialmente si esas dinámicas permanecen sin cambios y no son saludables. Nuestro viaje con Dios es de progresión, no de regresión. Jesucristo nos llama a seguirlo en una nueva vida, una vida marcada por el aumento de la libertad, la paz y el propósito. Mantenerse atrapado en patrones relacionales dañinos, incluso bajo la apariencia de tratar de hacer la paz o reconciliación, puede obstaculizar este progreso hacia adelante y contradecir la paz misma que Dios desea para nosotros. Avanzar significa priorizar nuestra salud espiritual y emocional, establecer límites informados por la sabiduría bíblica y centrar nuestra energía en construir una vida basada en la fe y alinearse con la voluntad de Dios. Proteger nuestra paz interior no es egoísta. Es una administración vital de una herencia espiritual dada por Dios. Isaías 26, 3 promesas que Dios mantendrá en perfecta paz aquellos cuyas mentes son firmes porque confían en Él. Esta paz perfecta es un regalo disponible a través de la fe en Jesucristo. No es una ausencia de tormentas externas, sino un ancla para el alma en medio de ellas. En el contexto de relaciones familiares difíciles o conflictos no resueltos, proteger esta paz significa proteger nuestros corazones y mentes contra la amargura, la ansiedad y la desesperación al elegir intencionalmente confiar en Dios. Significa traer nuestras luchas a Él en oración y meditar sobre las verdades de la Biblia. Significa reconocer que nuestro valor y seguridad provienen de nuestra relación con Dios, no de la aprobación o comportamiento de los demás. Esta paz es delicada y debe protegerse activamente a través de la oración, la fe y la aplicación sabia de los límites. Cuando protegemos nuestra paz, creamos un santuario interno donde el Espíritu de Dios puede trabajar sin obstáculos. Adoptar este proceso de perdón, establecer límites saludables, avanzar y proteger nuestra paz, conduce a una profunda transformación personal. Esta transformación no es simplemente para nuestro beneficio, sino que también tiene la intención de hacernos una luz en el mundo como Jesucristo instruyó. Mateo 5, 14, 16. En familias o comunidades donde existe la disfunción o el quebrantamiento, una persona que elige vivir de manera diferente, elegir la paz sobre el conflicto, el perdón sobre la amargura, la salud sobre el daño,
puede convertirse en un poderoso testimonio del poder transformador de Dios. No se trata de ser perfecto o siempre tener las respuestas correctas, sino de demostrar la resiliencia, la gracia y la esperanza que proviene de una vida arraigada en la fe en Jesucristo. Nuestra disposición a romper los ciclos, responder a la negatividad con la paz intencional, tanto como sea posible y saludable, y vivir de acuerdo con los principios de la Biblia, brilla una luz sobre una forma de vida diferente, un camino empoderado por Dios. Romper ciclos familiares dañinos es un aspecto significativo de este viaje. La Biblia reconoce el impacto de los patrones generacionales, Éxodo 20:5, pero también enfatiza fuertemente la responsabilidad individual y la posibilidad de liberarse, Ezequiel 18. Al elegir el perdón, establecer límites arraigados con respecto a nosotros mismos y a los demás, y al diseño de Dios para relaciones saludables, y priorizando nuestra paz dada por Dios, estamos desmantelando activamente la perpetuación de la dinámica poco saludable. Nos estamos negando a transmitir un legado de dolor, falta de perdón o codependencia. En cambio, guiados por la fe y la sabiduría de la Biblia, estamos construyendo un nuevo legado, uno de curación, salud y una profunda dependencia de Dios. Esto requiere coraje y perseverancia, a menudo nadando contra la corriente de las normas familiares establecidas. Pero la libertad y la paz ganadas, no solo para nosotros, sino potencialmente para las generaciones futuras que presencian y aprenden de nuestro ejemplo, hacen que el esfuerzo valga la pena. Todo este proceso, desde perdonar a quienes nos han perjudicado hasta establecer y mantener límites saludables, avanzar con la esperanza, proteger nuestra paz interior y esforzarse por ser una luz, depende completamente de nuestra relación con Dios. No es un programa de autoayuda, sino un viaje espiritual caminando en fe, guiado por la Biblia y empoderado por el Espíritu Santo que nos dio a través de Jesucristo. Confiamos en Dios para que la fuerza perdona cuando se siente imposible, que la sabiduría sepa dónde y cómo establecer límites, para que el coraje avance cuando el pasado aún se asuma, y que la gracia mantenga nuestra paz en medio del caos. Nuestra fe es la base sobre la cual construimos esta nueva forma de vida. La Biblia proporciona el plan, mostrándonos el carácter de Dios y su diseño para el florecimiento humano. Jesucristo es la fuente de nuestra fuerza y el último ejemplo de gracia, verdad y paz. A través de la oración, mantenemos nuestra conexión con Dios, recibiendo la guía y el poder necesarios para cada paso. Este es un proceso continuo de rendición y confianza, confiando en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para lograr la curación y la transformación, no solo en nuestras propias vidas, sino también en nuestra esfera de influencia. Se trata de reconocer que la verdadera paz proviene de que nuestras mentes se queden en Dios, confiando implícitamente, como articula bellamente Isaías 26:3. Esta paz no depende de las circunstancias externas o el comportamiento de los demás, sino de la estabilidad y la confiabilidad de Dios mismo. Aprender a caminar en esta paz, protegerla ferozmente de las tormentas de la vida y la negatividad de los demás, es un sello distintivo de la madurez espiritual y una clave para liberarse de los ciclos de dolor. Nos permite responder a situaciones difíciles, no por reacción o programación antigua, sino de un lugar de fuerza y calma derivadas de nuestra conexión con Dios. Este tipo de vida requiere una renovación continua de nuestras mentes, como fomenta Romanos 12:2. Debemos desafiar continuamente los viejos patrones de pensamiento que nos mantuvieron atrapados en una dinámica poco saludable y reemplazarlos con la verdad de la palabra de Dios. La Biblia es esencial para esta renovación. Nos enseña cómo vernos a nosotros mismos, a los demás y a nuestras circunstancias a través de la perspectiva de Dios. Proporciona los principios para relaciones saludables, los mandamientos para el perdón y las promesas de paz y fuerza. Sin la Biblia como nuestro estándar y guía, nuestros intentos de implementar el cambio se basarían en sentimientos fugaces o tendencias sociales en lugar de la verdad eterna. Por lo tanto, sumergirnos en las Escrituras no es opcional, sino fundamental para proteger nuestra herencia espiritual de la paz y caminar en la transformación. Es a través de la Biblia que realmente entendemos la profundidad del amor de Dios por nosotros,
el poder disponible a través de Jesucristo y la sabiduría necesaria para navegar por las complejidades de la vida. Además, la comunidad con otros creyentes juega un papel crucial. No estamos destinados a caminar solo este viaje. Compartir nuestras luchas, recibir apoyo y obtener una perspectiva de otros que también buscan vivir de acuerdo con las formas en que Dios fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos responsables. Hebreos 10, 24-25 nos anima a no descuidar la reunión, sino a estimularnos hacia el amor y las buenas obras. En el contexto de la curación de las heridas relacionales y el establecimiento de patrones más saludables, esta comunidad proporciona un espacio seguro para procesar el dolor, aprender de las experiencias de los demás y recibir oración y aliento. Es una expresión tangible del amor y el apoyo de Dios en nuestras vidas, recordándonos que incluso cuando las relaciones familiares son tensas, somos parte de una familia espiritual más grande, el cuerpo de Jesucristo. En última instancia, abrazar la paz, practicar el perdón, distinto de la reconciliación, establecer límites saludables, avanzar y proteger nuestra paz dada por Dios, es un viaje de fe. Requiere confiar en que Dios es para nosotros, que sus planes son buenos y que nos equipará con todo lo que necesitamos para vivir una vida que lo honre y rompa los ciclos de dolor. Significa confiar en la obra terminada de Jesucristo en la cruz para nuestra salvación y la obra continua del Espíritu Santo para nuestra transformación. Es una declaración de que no seremos definidos por nuestras heridas pasadas o las acciones de los demás, sino por nuestra identidad en Cristo y el futuro al que nos está llamando. La paz que supera la comprensión, Filipenses 4:7, se convierte en nuestra guardia, protegiendo nuestros corazones y mentes a medida que navegamos por los desafíos de la vida y las relaciones. Esta paz no se gana. Es un regalo recibido a través de la fe, cultivado a través del esfuerzo intencional y vigilado vigilantemente. Es un arma poderosa contra los intentos del enemigo de robar nuestra alegría y mantenernos atrapados en amargura y caos. Aprender a vivir desde este lugar de paz, anclado en la naturaleza y promesas inmutables de Dios, es una búsqueda de toda la vida que produce una libertad increíble y nos permite ser luces efectivas en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. El proceso de establecer límites, que mencionamos anteriormente, está intrínsecamente vinculado a proteger esta paz y avanzar. Los límites no son paredes construidas por ira, sino cercas saludables construidas a partir de respeto, sabiduría y amor. Aman a nosotros mismos como los hijos de Dios y, a veces, el amor duro por los demás al no permitir un comportamiento dañino. La Biblia nos da principios que apoyan la idea de los límites, como proteger nuestros corazones, Proverbios 4:23, ser sabios en nuestras interacciones, Colosenses 4:5-6, y no lanzar nuestras perlas antes de cerdos, Mateo 7:6, que puede interpretarse continuamente como no exponernos a nosotros mismos a aquellos que consistentemente devalúan o dañan lo que es precioso, incluido nuestro bien emotivo. La implementación de límites requiere discernimiento, a menudo buscando orientación de Dios a través de la oración y el consejo de los creyentes maduros, basados en la Biblia. Requiere decir no a los comportamientos o demandas que sean dañinos o drenadores, y decir sí a las prácticas que alimentan nuestra conexión con Dios y promueven la salud. Este es un acto de buena administración de la vida y la paz que Dios nos ha dado. No se trata de controlar a los demás, sino de administrar nuestra propia participación en la dinámica de la relación. Este es un aspecto clave de asumir la responsabilidad de nuestro lado de tanto como depende de ti, en Romanos 12:18, asegurando que nuestra participación sea saludable y honre a Dios. Además, proteger nuestra paz significa administrar las expectativas. Debemos publicar la expectativa de que otros se comportan de la manera que queremos o que cambiarán solo porque lo hemos hecho. Este lanzamiento es un acto de fe, colocando el resultado en las manos de Dios en lugar de tratar de manipularlo o controlarlo nosotros mismos. Nos permite amar a los demás sin depender de su respuesta para nuestro bienestar. También significa aceptar que, si bien perdonamos, la confianza puede necesitar ser reconstruida con el tiempo, si es que lo hace,
Y a veces, mantener la distancia es necesaria para la curación y la seguridad. La Biblia nos anima a ser sabios como serpientes e inocentes como palomas, Mateo 10:16, un llamado a discernimiento y precaución junto con la pureza del corazón. Esta sabiduría es esencial al navegar las relaciones que se han caracterizado por la traición o el daño. Es Dios quien nos da esta sabiduría, Santiago 1:5, cuando le preguntamos con fe. Vivir una vida caracterizada por la paz, el perdón y los límites saludables es un poderoso testimonio de la gracia transformadora de Jesucristo. Demuestra que los ciclos del pasado no tienen que definir nuestro futuro. Muestra que la curación es posible, incluso de heridas profundas. Ejemplifica la paz de Dios que no se basa en circunstancias, sino en una confianza firme en Él. Este viaje requiere una fe persistente, un estudio consistente de la Biblia y una profunda dependencia de la fuerza de Dios. Es un camino de libertad, alejado de la esclavitud de la amargura y la dinámica poco saludable, y hacia la abundante vida que Jesucristo vino a darnos. Juan 10:10. A medida que continuamos caminando por este camino, comprometidos a hacer nuestra parte en la búsqueda de la paz, cuando sea posible, y proteger la paz que Dios nos ha dado, nos convertimos en faros de esperanza, demostrando el poder de Dios para sanar y transformar vidas. Esta transformación dentro de nosotros es la forma en que podemos romper los ciclos generacionales y arrojar la luz de Dios en los lugares más oscuros, incluidas las relaciones familiares desafiantes. El proceso está en curso, lo que requiere una rendición diaria y un compromiso renovado para caminar en la verdad y la paz de Dios. Se trata de reconocer que nuestra herencia espiritual incluye no solo las promesas futuras, sino también realidades presentes como la paz, la fuerza y la capacidad de vivir una vida que refleje el carácter de Dios, incluso en medio de la imperfección y los desafíos continuos en las relaciones. Es un testimonio del hecho de que Dios participa activamente en nuestra curación y restauración, trabajando todas las cosas para nuestro bien y su gloria, como nos asegura Romanos 8:28. Nuestra parte es cooperar con Él, ejercer la fe y aplicar la sabiduría que se encuentra en la Biblia. ¿Estás listo para abrazar completamente la paz que supera a toda comprensión, basada en una fe inquebrantable? No se pierda mensajes futuros que iluminan el camino hacia la libertad a través de la Biblia y el increíble poder de Jesucristo. Suscríbase ahora y active notificaciones. En el siguiente video, Dios se está preparando para revelar algo específico solo para ti.